Estamos en la sección El Profesional Responde y como siempre estoy esperando a que me hagáis esas preguntas comprometidas de difícil respuesta, porque además, como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, conforme veo las preguntas las respondo, no me preparo nada. Alguno dirá, sí hombre, pues sí. Empezamos con la pregunta de hoy. Buenas, cuerpos perfectos. Esta pregunta vuelve a ser para José María Forte. Y esta vez ya no te la hago desde Cataluña, sino que te la hago desde Australia, concretamente Sydney, que estaré aquí viviendo un añito. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué existen fórmulas genéricas para calcular el metabolismo basal de una persona sin tener en cuenta la actividad de su glándula tiroidea? ¿Y cómo ajustar este parámetro, ya que se escapa a la hora de calcular las calorías necesarias diarias? Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, amigo que has hecho una pregunta una vez, de Australia, Sydney. Siempre decir, por favor, el nombre también, me gustaría saberlo. Una gran pregunta. Dices que existen fórmulas que determinan el metabolismo basal. Simplemente fórmulas en las cuales se indica edad, sexo, altura, peso, composición muscular, composición grasa. Y el metabolismo basal no es ni más ni menos que el gasto calórico en reposo. Dices que no existen fórmulas donde se contemple la secreción de hormonas tiroideas, T1, T2, T3, T4, que son las responsables de consumo de grasa, entre otras cosas. Y que eso alteraría, en todo caso, el cálculo de metabolismo basal, supongo que quieres decir. Bueno, pues yo te diría que no tendríamos, en todo caso, solo que contemplar la secreción de T4 o T3, hormonas tiroideas en general. Realmente un cálculo del metabolismo basal, estricto, correcto, bien ejecutado, sería teniendo en cuenta un mapeado hormonal del sujeto, chica o chico. Edad, sexo, masa muscular, composición de grasa y agua de nuestro cuerpo, pero también altura, peso, pero también toda la secreción hormonal, desde la secreción de GnRH en gonorelanina, que activa la lutropina, folitropina, también hormonas responsables de la secreción de testosterona y secreción de espermatozoides, secreción de hormona de crecimiento que altera o favorece la producción de todas las otras hormonas, de la insulina, del glucagón, de la testosterona, de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, quizá lo más correcto sería hacer un mapeado hormonal del sujeto, pero lógicamente no existe ninguna fórmula que pueda darnos un resultado real, porque hay que tener en cuenta demasiados factores. Y te voy a decir, por ejemplo, que el gasto calórico en reposo, en el momento en que la persona está en reposo, pero cuya actividad física ha sido muy exhaustiva en ese día, y por ejemplo, un maratoniano que ha completado una carrera de 42 kilómetros y al cabo de una hora, hora y media, se va a dormir, está en reposo, y calculamos su metabolismo basal, tendríamos que tener en cuenta todo el desgaste físico y toda la aceleración metabólica provocada por esos 42 kilómetros. Por lo tanto, el metabolismo basal no se podría calcular si lo tenemos en cuenta. Si alguien calcula ese metabolismo basal, no calcular el metabolismo basal también teniendo en cuenta ese desgaste que ha habido y ese trabajo que ha activado el metabolismo. Es imposible calcularlo realmente. Hay unos estándares, pero un cálculo perfecto no existiría. Y con esto vengo a decir que en el fondo todas estas cosas de metabolismo basal, de realmente las calorías que consumo en el entrenamiento, qué calorías ingiero, es que hay unas tablas que me pone 100, el arroz pesado después de hervir son 125 calorías, otro me pone que son 122, otro me pone 140. Esa preocupación por las cifras numéricas
solo nos llevan a no ser objetivos. Y la objetividad no viene dada por los números, sino por el espejo. Realmente, si queréis conseguir una gran condición y una gran hipertrofia muscular, miraros al espejo y haced todo lo que haya que hacer para conseguir el objetivo marcado. Los números son números, por lo tanto, nunca son exactos esos cálculos. Muy buena pregunta y gracias por la pregunta. Seguimos con el programa.